Hola, ¿qué tal a todos? Eh, Gracias por estar aquí, gracias por estar en esas últimas llamadas de la lectura del libro Hablando con las entidades. Y hoy vamos a seguir continuando. Hoy sería casi la penúltima llamada de estas llamadas, donde estamos leyendo el libro Hablando con las entidades. Y hoy voy a leer el último capítulo de la segunda parte, eh, que se llama Cambio de Guardia. ¿Ok? Este, bueno, y si puede ser cualquier cosa, ¿por qué no elegir ser unicornio? ¿No? Hoy mis audífonos son de unicornio, así que es la página sí es en electrónico. Eh, no veo la página. Ah, sí, la página 66 de la versión en electrónico, si la tienes. Entonces es cambio de guardia. Me encontraba montando a caballo en Gidengano, no sé, al oeste de Australia con dos amigas. Había viajado a Perth para participar en una clase de Access que Gary estaba facilitando y decidí visitar a una buena amiga que tenía un rancho de 44 kilómetros de Perth. Cuando la clase terminó, me invitó a visitar sus caballos y cabalgar. En un hermoso día soleado y claro, mis dos amigas y yo condujimos a Gindeganuf, atravesando eh, tramos interminables de colinas de polvo secas y arboledas de eucaliptos verdes y polvorientas. Mi amiga, dueña de los caballos, era una australiana atlética, alta y rubia que vivía en una propiedad de 4 acres con su novio y 12 caballos. Me presentó a todos los caballos y después a su novio en ese orden. Iba a montar un hermoso caballo Dutch Warmblood, holandés de sangre templada, llamado Lincoln. Lincoln era color castaño, hermoso y alto, con buenos modales. Era un caballo más grande, era el caballo más grande en el rancho, pero mi amiga se aseguró que tenía el corazón más noble. Mi tercera camarada era una vieja amiga de Nueva Zelanda que conocía de años. Estábamos disfrutando nuestra visita anual juntas durante los pocos días que teníamos antes de que cada una partiera por el mundo. Hacía tanto calor que estaba usando pantalones cortos y sandalias. No exactamente la vestimenta perfecta para montar a caballo. Mi amiga me presentó sus polainas extras. Me las puse para proteger mis piernas y me prestaron unos zapatos. Me veía increíble. Lancé mis brazos sobre la montura y me monté sobre Lincoln. Decidimos cabalgar alrededor de varias de las grandes áreas de pastura cercanas del rancho para familiarizarnos con nuestros caballos. Emprendimos una cabalgata relajada, platicando sobre nuestras vidas y riendo de cualquier cosa, felices de estar vivas. El tiempo pasaba y el sol ascendía en el cielo. No podíamos estar más satisfechas. Decidimos hacer trotar a los caballos para ver cómo se sentía, como habíamos hecho cientos de veces antes. Esto es lo último que recuerdo antes de despertar, desparramada sobre mi espalda en la tierra, mirando el vasto cielo azul sin nubes. No tenía ningún sentido acerca de lo que había sucedido. Todo lo que podía sentir era la palpitación en mi cabeza o lo que creía que estaba palpitando, pero realmente no estaba pensando o percibiendo de una manera normal que pudiera ser entendida por alguien que nunca ha quedado inconsciente. No tenía ningún sentido de la realidad en la que estaba y el viaje de vuelta a esta realidad fue a la vez doloroso y lo que podría describirse de mejor forma como extático. Podía percibir que mi amiga estaba muy alterada acerca de algo, porque estaba sentada junto a mi cabeza llorando. Descubrí más tarde que tenía miedo de que estuviera muerta o camino a la muerte. No dudo que haya sido su ruego de que regresara a mi cuerpo lo que me trajo de vuelta de mis viajes espaciales. Después de que me recuperé en las semanas subsecuentes, recordé haber estado fuera de mi cuerpo y haber visto dos caminos ante mí. Uno era de vuelta aquí y el otro. Noté que la intensidad de los sentimientos de mis amigas me lastimaba.
por lo que les pedí que se tranquilizaran. Literalmente sentí como si su preocupación estuviera aplastando mi cabeza. Hicieron lo que pudieron por relajarse, dadas las circunstancias, y las tres nos sentamos en el pasto por un largo tiempo, mientras yo trataba de recalcular mis coordenadas en la vida. Después les pregunté qué había pasado mientras volvía en mí. Ambas me dijeron que estaban realmente asustadas. Me relataron que repetía la misma pregunta una y otra vez. ¿Dónde vivo? Me dijeron que les pregunté lo mismo más de 20 veces. Me respondían una y otra vez que vivía en California y que estaba en Australia tomando unas clases de Access. Entonces le preguntaba, ¿qué es Access? La amnesia es algo asombroso y misterioso. Recuerdo haber mirado los eucaliptos a nuestro alrededor y pensando, qué extraños árboles, qué extraño lugar es este. Sabía que tenía herramientas para ayudarme cuando las cosas no iban bien, pero no me podía acordar de cuáles eran, o si venían al caso, o incluso la razón para usarlas. En ese momento, el novio de mi amiga se nos unió en el pasto. Recordé entonces que los caballos habían estado con nosotras. Pregunté dónde se habían ido todos los caballos. Me dijeron que los habían apartado, lo cual indicaba que había estado inconsciente durante un tiempo. Se sentó con nosotras en la tierra y me sonrió. Esto aligeró considerablemente los ánimos. Hablaba al viento y me dijo que lucía como un minero de carbón. Todo el lado derecho de mi cara estaba lleno de tierra y lodo, lo cual no podía sentir y no había notado. Tenía tanta tierra en mi nariz que me tomó 10 segundos removerla toda cuando me duché más tarde. Todos nos reíamos y mi risa pronto se tornó en lágrimas. Esas no eran lágrimas de dolor, sino el tipo de lágrimas que lloras cuando algo profundo dentro de ti ha cambiado y te acabas de caer de boca de un gran caballo. Hola, hola. Hola, Lori. Hola, Giovanna. Ok. Um, pa, 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 pa. Es difícil para mí describir y quizá para otros imaginar cuán profunda fue para mí esta experiencia. Yo era como una recién nacida en un viaje inducido por drogas. Cuando empecé a recuperar más y más conciencia, empecé a tener una conciencia intensa de los sentimientos de mi amiga. Casi no podía soportar cuán intenso era esto. ¿Cómo es que me había perdido de esto de ella antes? ¿Realmente era tan inconsciente? Sentí como si sus pensamientos me estuvieran quemando, como si estuvieran gritándome con una frecuencia insoportable. Todo lo que pude hacer fue tratar de bloquear la información, pero lo que fuera que había usado en el pasado para no darme cuenta de estas cosas ya no estaba ahí. Apenas podía soportar ver a mi rubia amiga, ya que parecía tan triste que pensé que mirarla me mataría. Por supuesto que estaba preocupada por mí y esos sentimientos eran muy aparentes, pero yo no podía juntar estos dos elementos, que estaba alterada porque yo me había lastimado. Podía sentir su alteración como un martillo en mi cara, y después estaban todos los sentimientos que ella siempre había tenido. Todos desfilaban frente a mí con una claridad insoportable. Al mismo tiempo que percibía todas esas tribulaciones, yo experimentaba la paz más profunda y expandida que jamás haya sentido. Es impresionante por lo que el cerebro es capaz cuando lo sacuden en la forma correcta. Estaba anonadada al darme cuenta de todo lo que no ponemos atención. Después de todo el incidente, cuando ya me había recuperado completamente, me di cuenta que era la forma en que percibe el mundo un recién nacido. Estaba completamente vulnerable y receptiva al espacio en la cabeza de todo el mundo. En este nuevo mundo, las hormigas en la tierra se sentían como si afectaran cada molécula de mi existencia. Y el despejado cielo azul se sentía como si abriera mi pecho, tratando de liberar mi corazón de una vida pasada en la que retenía todo dentro y me juzgaba. No podía ver a nadie directamente a los ojos por más tiempo que una fracción de segundo, debido al miedo de ser engullida por sus sentimientos. No podía formar un pensamiento u oración consistente.
Me preguntaba todo el tiempo qué quería hacer y todo lo que podía hacer era llorar y acostarme en la tierra o arrastrarme a los árboles y abrazarlos y seguir llorando. Conforme volví en mí, hacía a más preguntas a mis amigas acerca de por qué estábamos todos ahí. No por qué estábamos en el rancho equino, sino por qué estábamos aquí en el planeta Tierra, en esta realidad. No podía entender por qué elegimos tanto dolor. Pude sentir de inmediato el vasto poder y la paz de la Tierra, y a la asustada, miserable, preocupada y agonizante especie llamada la raza humana. Desde ahí podía ver la razón por la que la gente se vuelve loca. ¿Cómo iba la Tierra a lograr sobrevivirnos? ¿Cómo iba yo a lograr sobrevivir a este lugar? Y luego mi atención era atraída a lo lejos, del otro lado del pastizal. Wow, esta parte de esta lectura, quiero decirles que es de las lecturas, de las partes de este libro más fuertes para mí, porque es cuántas veces de verdad nos hemos dado cuenta de esta realidad y que este planeta es tan maravilloso y está tan lleno de regalos y de cosas deliciosas para ti, para tu cuerpo, y al mismo tiempo captamos, recibimos, percibimos todo lo que no es bello, no es elegante, no es fácil de este mundo, que es la gente que vive aquí, la gente que, la inconsciencia que está regada en la gente, porque el planeta es consciente. La que no es consciente es la gente. Y la falta de conciencia es la que crea todas las guerras, las separaciones, las disputas, los robos, la violencia, el desempoderamiento que vivimos. La tierra es un lugar hermoso y sin embargo, con la inconsciencia que somos, creamos una energía que cuando se percibe es a veces dolorosa, ¿no? Y luego mi atención era atraída a lo lejos, del otro lado del pastizal, por una ardilla rasguñando el tronco de un árbol. Y me maravillaba con el gozo puro de esa pequeña criatura y lloraba por ese gozo. Era como la mejor droga que había consumido y me deslizaba entre el peor viaje y el mejor viaje de mi vida. Había abandonado por completo la realidad que conocía y había sido lanzada a un país de las maravillas con madrigueras de conejos. Si me enfocaba o ponía atención a una energía o movimiento del mundo a mi alrededor, me transportaba completamente a él, como si pudiera ver cada faceta de su existencia. Ya no estaba desconectada de nada, podía sentir que todo pulsaba con energía. ¿O era solo mi cabeza? Peleaba con las voces de la razón conforme me devolvían a este lugar. Sin embargo, poco a poco recuperé el sentido y me convencieron de meterme a la ducha y después en el auto. Varias veces he pensado que así debe sentirse ser retrasado. No me importaba si me quedaba así. Me sentía más libre que nunca, pese a que parecía estar pagando el precio de no verme ni actuar normalmente. No tenía ningún rasguño o hematoma de ninguna otra parte en la superficie de mi cuerpo. Tenía 2 días para recuperarme antes de abordar un avión para volar 5 horas hacia la costa este de Australia. Pasé esos días en cama, en un coma por contusión. Lentamente, el mundo volvió a enfocarse, pero todo se veía tan diferente. No podía decir qué era lo diferente, solo sabía que lo era. No tenía idea de cuánto quería comer o de qué quería comer. Tenía que entender como si fuera la primera vez qué mano usar para escribir. Mi cuerpo se ocupó bien de mí y en esos días sabía qué hacer, pese a que yo había perdido todo sentido. Milagrosamente, llegué al avión y sobreviví el vuelo a Brisbane. Una de las cosas que advertí fue el dolor intenso en el cuello y le pedí a mi amigo Dr. Dane Heer si podía ajustar mi cuello. Dane es un muy buen amigo de la familia y es un hombre maravilloso. Llegó a Access siendo quiropráctico del método de Red. No solo ajusta y sana tu cuerpo, también tiene la habilidad de ajustar y sanar tu ser y tu vida.
Es un creador de milagros, como muchas personas podrán confirmar. Y tengo la suerte de tenerlo como amigo cercano. Esperando sentirme mejor, me recosté en la camilla. En vez de poner sus manos sobre mí, Dane se quedó parado, mirándome fijamente con su cabeza ladeada. Iba a poner sus manos en mi cuello, pero las retrajo y acarició su barbilla. Yo sabía que él estaba desconcertado, pero no tenía idea de qué estaba buscando. Simultáneamente nos preguntamos el uno al otro qué sucedía. Dane respondió primero, ¿estás diferente? Pensé, va, sí, pero le pregunté qué quería decir. Entonces soltó la bomba. Me dijo, bueno, te ves realmente diferente. Quiero decir, totalmente diferente, como una nueva persona. ¿Eres un nuevo ser? Pensé que lo decía metafóricamente y dije que sí, me sentía como una persona nueva. Pero lo que él quería decir era que yo era literalmente una nueva persona. El ser que yo era antes se había ido y había un nuevo ocupante o inquilino en este cuerpo. Esta comprensión empezó a penetrar las capas de especulación e incredulidad y de repente todo empezó a tener mayor sentido. Entendí por qué no podía entender lo que mi cuerpo quería o cómo hacer cosas simples como cepillarme los dientes. De acuerdo, el cuerpo recordaba la mayor parte de lo que era necesario. Solo tenía que relacionarme con el cuerpo por primera vez. Solo tenía que relacionarme con el cuerpo por primera vez. Verdaderamente me sentía como recién nacida, con este extraño cuerpo grande. Lo que Dane estaba preguntando parecía casi demasiado increíble para creerse, pero al mismo tiempo se sentía exacto. Tan pronto como empecé a comprender todo de esto, percibí a Shannon número 1, como me gusta llamarla, parada junto a la mesa en la que yo estaba recostada. Me estaba viendo, pidiéndome permiso para irse. Tanto Dane como yo rompimos en llanto. Sé que algunas cosas en este libro han sido muy extrañas, y esta historia no lo es menos, quizá un poco más extraña que el resto. Pensaría que pertenezco al manicomio por tener experiencias que he descrito, si es que gracias a ellas no hubiera también experimentado y recibido las transformaciones más gigantescas. Podía percibir al ser que había habitado previamente este cuerpo, parado junto a mí. Sabía que ella no era yo. Se sentía distinta. Estaba más triste, pero también estaba aliviada de irse. Me informó que estaba esperándome desde que este cuerpo tenía 14. Pero dadas las circunstancias, el momento no era el correcto, sino hasta ahora. Me pidió que por favor cuidara a su madre. Esto me pareció profundamente conmovedor y también algo extraño. ¿Mamá no era mi mamá ahora? Era como si un peso gigantesco estuviera siendo retirado por mí otra vez. De repente todo pareció más ligero y más claro, como si todo fuese brillante y fácil. Las lágrimas de gratitud y cambio eran incontrolables. Le dije a Shannon número 1 que sí, que podía irse y que yo estaba lista para tomar las riendas. Había tratado de tener esta conversación conmigo desde que recobré la conciencia en el lodo de Gilligantum, en Australia Occidental, solo que yo no había notado o entendido qué estaba sucediendo. Resulta de ayuda tener amigos mágicos y extraños que te ayuden a ver las cosas que se te escapan. En cuanto Shannon número 1 dejó la habitación, un rayo de luz se encendió dentro de mí. Fue como si una nube oscura, de la cual nunca había sido capaz de escapar, fuese finalmente removida de algún lugar profundo dentro de mí. En las semanas que siguieron a la caída, todos a mi alrededor y yo misma experimentamos una Shannon más ligera, brillante y amable. Shannon número 1 era atormentada por demonios de cierto tipo, demonios que había adquirido en la infancia por una multitud de razones y en los años adolescentes con todas las drogas. Es como si ella estuviera guardando un lugar para mí.
Un lugar donde asimilaría y lidiaría con toda la insania y el abuso que algunos pueden tener creciendo en este mundo. Los demonios se fueron cuando ella se fue. Lo que quedó fui yo, un ser con más apertura a más posibilidades. Caerme del caballo fue la experiencia más transformadora de mi vida a la fecha. Grandes áreas de personalidad y comportamiento en apariencia inmutables desaparecieron. Áreas de mi vida o de la vida del ocupante previo, o en Access le llamamos ocupante, que era un ocupante original, que habían sido grandes problemas, estaban arregladas ahora. Y el alivio que sentí fue inmenso. Bromeé con Gary la semana después del accidente, que lo único que toda la gente necesitaba hacer para cambiar era tener una lesión en la cabeza y se despertarían diferentes. Él se reía y decía, todo lo que necesitas saber sobre la vida lo puedes aprender en un caballo o cayéndote del caballo, en mi caso. ¡Wow! So, con este capítulo, Shannon cierra lo que es la segunda parte del libro, de Hablando con las entidades, y realmente es un capítulo que así como te da muchísima información y así como es podría ser un poco difícil leerlo, y suena como, para mucha gente puede sonar como, ¿de qué me está hablando? O sea, ella vio al ser, se murió, no se murió, ¿qué pasó, no? Hola, Ivonne, ¿cómo estás? ¿Y cuántos de nosotros, y esto viene mucho, voy a comentar algo que es parte de un tema que se toca en la clase del fundamento de Access o en la clase de entidades de Access Consciousness, hablando con las entidades, y es hablar de esta posibilidad de que el ser que está en este momento con tu cuerpo no sea el ser con que tu cuerpo nació. Y la posibilidad de que no haya sido solamente un ser antes que tú, sino varios, en algunos casos decenas de ellos. Y pudiera sonar como algo demasiado loco, pero como bien lo dice Shannon, estas lecturas han sido bastante locas. ¿Qué sabes tú de esto y de esta posibilidad? No quiere decir que todos hemos pasado por un cambio de ser o una actualización, pero es posible que algunos de nosotros lo hayamos elegido. Y algo de lo que me encanta en esta lectura es cuando Shannon habla de que ya este ser que dejó su cuerpo y permitió que este nuevo ser entrara a ocupar su vida y su cuerpo, estaba esperando este cambio desde que ella tenía 14 años. Y que sin punto de vista, simplemente porque no era el momento, esperaron hasta ese momento. Entonces, no significa que esté bien o que esté mal, sino hay algunas veces que hacemos pactos, convenios, de hacer este tipo de cambios, ¿no? Y algunas veces esos ocupantes previos simplemente se despiden de la vida y se llevan absolutamente todo lo que ellos, sus puntos de vista, sus energías, sus miedos, sus demonios, y simplemente se van y se puede experimentar un gran cambio en la vida. Y llega un nuevo ser que trae sus demonios, que trae sus puntos de vista, que trae sus limitaciones, que trae sus regalos y simplemente llega a esta nueva vida, recibe la información de lo que ha sido, de lo que es y se da el permiso de ir a crear algo nuevo.
Y yo siempre me pregunto, wow, ¿cuánto de, verdad? ¿Cómo puedes saber si tú eres el ocupante original de este cuerpo? Preguntando. ¿Yo soy un ocupante original o soy un ambulante, walking, como se llama en Access, a este último ser que llega y ocupa tu vida y tu cuerpo? Sin juzgarlo, sin hacerlo significativo, sin hacerlo más grande que tú, simplemente teniendo conciencia y conociendo. Y de repente habrá cosas que son diferentes en ti, totalmente diferentes, y no te explicas por qué. Quizá te puedes hacer la pregunta, ¿y qué regalo puede ser eso? Sin punto de vista, otra vez, y sin hacerlo significativo, como Shannon. O sea, Shannon te platica su historia de cómo ella conscientemente, cómo toma conciencia de lo que sucedió. Y quizá a nosotros nos han pasado cosas parecidas, pero nunca tomamos conciencia de en qué momento sucedió o qué estaba sucediendo. ¿Cómo podemos saberlo? Pues empezamos a usar las herramientas y a hacer preguntas. Y otra vez, no es ni bueno, ni malo, ni mejor, ni peor. Es algo que es y simplemente es. Y cómo puedes usarlo a tu ventaja, ya sea que seas el ocupante original o el ambulante. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Tienen alguna pregunta sobre esto? Sobre ocupantes originales, sobre ambulantes, sobre seres previos. Este es el momento. ¿Ok? ¿No? Pueden escribirlo en el chat. Si tienen alguna pregunta o quieren comentar algo. Ok. Bueno, pues esta fue la última lectura de la segunda parte. Hay una última lectura que es la tercera parte de este libro y que es una, ¿qué me les digo? Es un capítulo nada más y esa la vamos a tener la próxima semana y espero darles una sorpresa para terminar esta lectura y traigan sus preguntas y cómo puede mejorar. Gracias por estar aquí, gracias por entrar, gracias por acompañarme y nos vemos a la próxima. A ver si a la próxima sigo siendo unicornio o ya soy algo más. Nunca sabemos. Nos vemos a la próxima. Bye bye.